situaciones tanto sociales como personales que nos permitirían lograr mejores resultados pues en el desarrollo de nuestros pequeños. Y bueno, seguramente antes han escuchado hablar de estilos de crianza. Y los estilos de crianza básicamente son aquellos comportamientos que tenemos los padres mientras intentamos transmitir los valores y creencias a nuestros pequeños, con el fin de que ellos se puedan comportar y adquirir habilidades deseadas. Es decir, aquellas cosas que dentro de nuestra estructura de pensamiento, de lo que nosotros consideramos adecuado y que queremos que nuestros hijos lo vean reflejado, ¿no? Esto implica varias variables, entre ellas el afecto, la comunicación, y por otro lado el control y las exigencias, que ya iremos viendo de qué va. Suena muy fuerte, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay diferentes estilos de crianza, y no sé si los han escuchado antes, pero por ejemplo está el estilo permisivo, por ejemplo, que tienen que ver con esta parte de la flexibilidad que tienen los padres con respecto a las reglas con los hijos. También está, por otro lado, el estilo autoritario, que tiene que ver más con esta parte de los padres que de pronto tienden a ser un poquito exigentes o severos cuando se trata de las reglas dentro de caso de la familia. Los padres pasivos también. Los padres pasivos tienen que ver como o sea, no son flexibles y tampoco son autoritarios. En realidad, los padres pasivos son más bien indiferentes, son poco accesibles, tienden a rechazar un poquito a los niños o a los hijos en general, y a veces pueden incluso ser padres ausentes. Y por otro lado está el estilo con autoridad, o que tiene que ver con padres que son cariñosos y que ofrecen el apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen los límites con los niños. El estilo de crianza positivo más bien tiene que ver no solamente con esta parte cariñosa, sino también con la parte de la empatía sobre todo, y de el reconocimiento de los niños, que ya iremos viendo. Entonces, la crianza positiva se diferencia de estos 4 estilos que normalmente nos mencionan cuando hablamos de temas de crianza o desarrollo. Y la crianza positiva básicamente tiene como que estos 3 factores. Por un lado, identifica necesidades. ¿A qué se refiere esto? Los niños generalmente actúan como lo hacen porque te quieren decir algo. Incluso el llanto o los berrinches te quieren decir algo. A veces es frustración, a veces tristeza, a veces es una necesidad, a veces es dolor real, a veces es la forma en que ellos tienen como para manifestar sus emociones a veces, sobre todo cuando son pequeños. Entonces los papás podemos ir como observándolos e intentar aprender cómo identificar esas necesidades, del por qué se está comportando como lo hace, ¿no? Incluso el hecho de rechazar algún tipo de alimento, por ejemplo, tiene que ver con una necesidad específica. A lo mejor no tiene hambre, a lo mejor no le está gustando, a lo mejor la comida incluso está fría o muy caliente. O sea, es como tratar de identificar esas necesidades. A eso se refiere, que yo vaya generando esa habilidad a través del conocimiento de mi pequeño. Por otro lado está la comunicación directiva. Y la comunicación directiva es un poquito también, hace referente un poquito también a la escucha, ¿no? Es decir, le digo a mi pequeño directamente lo que necesito que haga de manera positiva. Es decir, en lugar de decir, no corras, un ejemplo de creencia positiva sería decir, camina despacio, por ejemplo. Y escuchar incluso por qué el niño necesita correr, y que va de la mano con identificar necesidades. A lo mejor el niño necesita correr porque tiene mucha energía, o porque lo que está haciendo es muy divertido, y entonces de pronto se va a frustrar si le digo que camine despacio. Pero tenemos que ir como generando un equilibrio. Y por último está el dar el ejemplo. Es decir, si yo pretendo enseñarle a mi pequeño un comportamiento adecuado, pues tengo que empezar por mí. Y entonces ahí implica también la modificación de mis creencias personales, e incluso de a lo mejor sanar algunas situaciones
personales que me lo puedan estar impidiendo. El por qué a lo mejor me frustro, o por qué a lo mejor tengo poca paciencia, o a lo mejor de pronto me descubro incluso duplicando los patrones de crianza de mis padres y me doy cuenta que son cosas que no quiero repetir. Entonces es como autoobservarme y darme cuenta dónde es qué es lo que necesito ir sanando. El lograr este equilibrio entre estas tres variables nos va a permitir facilitar el desarrollo de las habilidades en nuestros pequeños, lo que de pronto nos referimos como la inteligencia, ¿no? Habilidades sociales, de comunicación, de interacción social, pero también esta parte de lo que son los valores, la inteligencia emocional y el cómo transmitirse y relacionarse adecuadamente. Perdón, cómo transmitir sus emociones adecuadamente y cómo relacionarse con los demás en un entorno ya sea nuevo o conocido. Entonces, como el gran objetivo de este tipo de crianza positiva. Por lo tanto, yo como papá o como persona adulta necesito desarrollar ciertas habilidades. Por un lado, la empatía. Y hablando de la interacción con los pequeños, no es esta empatía como nos la han venido enseñando todo el tiempo de ponte en los zapatos del otro. Porque al final nosotros ya tenemos como una lógica un poquito distinta a la de los niños. Es más bien tratar de meterme un poquito al mundo del niño. Y les voy a poner un ejemplo. Alguna vez en una de estas conferencias de educación, que de pronto hay por ahí internet, un profesor decía, cuando él estaba hablando de los estilos de educación preescolar más adecuados, que él había entendido que los niños piensan diferente a los adultos y que al principio en el inicio de su práctica no lo había comprendido. Y entonces él pone un ejemplo sobre una actividad que él había planeado para su clase. Y entonces él decía, yo tenía una planeación para enseñarles la diferencia a los niños entre el objeto real y el objeto imaginario, ¿no? Y entonces él decía que él iba a enseñar dentro de su planeación un póster de un plátano y entonces le iba a preguntar a los niños, ¿qué es eso? Y los niños le iban a decir, pues es un plátano, dentro de su planeación. Ok, ¿y qué es el plátano? Pues una fruta. Ok, ¿y me lo puedo comer? Y como era un póster, Yo no presionicé esa parte, ¿ya? El pensamiento del profesor era que los niños iban a decir que no se lo iban a comer porque era un póster y entonces no se lo podían comer. Y cuando él llevó a cabo la actividad en el salón de clases, empezó con su planeación, les enseñó a los niños el póster del plátano y entonces les preguntó, ¿qué es eso? Y todos los niños respondieron, es un plátano. Y entonces su pensamiento es, mi planeación va bien, voy cumpliendo el objetivo. Y les empezó a preguntar, ¿y qué es esto? Y todos los niños respondían al mismo tiempo, es una fruta, ok. ¿Y me la puedo comer? Y todos los niños dijeron, sí, y se la empezaron a comer en la imaginación. Pusieron sus manitas juntas y empezaron a imaginar que se estaban comiendo un plátano. Este es justamente el cómo poder entender el mundo de los niños. El mundo de los niños es diferente al nuestro. De pronto nuestra lógica es un poco diferente. Y esta empatía es justamente a lo que nos referimos. Que yo intente un poquito darme cuenta en qué momento o en qué mundo vive mi hijo ahora. El por qué para él a lo mejor es sumamente importante que su juguete favorito se haya roto y que no es suficiente que yo le haya dicho que le voy a comprar uno nuevo, por ejemplo, porque no va a ser el mismo juguete, aunque sea un juguete nuevo. Es porque es su juguete favorito y es el juguete con el que ha hecho muchas cosas y que a lo mejor lo fascinaba, y es a esa empatía a la que me refiero. El tratar de ver el mundo de nuestros hijos, cómo ellos lo ven y cómo ellos lo están viviendo, porque además va cambiando conforme su etapa de desarrollo. Por otro lado, el reconocimiento. Muchas veces tendemos a disminuir la opinión de los niños, porque pensamos que es una opinión sin experiencia, por decirlo así. Y entonces disminuimos la importancia de los comentarios de los niños o incluso el hecho de que para ellos un logro sea sumamente grande e importante y que nosotros de pronto lo disminuimos. El reconocimiento tiene que ser desde este punto de vista de cada pequeño logro, que a lo mejor para mí implica un pequeño logro, para ti es un gran descubrimiento.
y entender que para ti es importante. Y entonces todo lo que el niño me diga que es importante va a ser importante y va a ser tal vez sea lo más importante del mundo, aunque sea algo para mí pequeño como el hecho de que haya descubierto que no solo hay paletas rojas, sino que también hay verdes o amarillos. ¿Sí me entiendo? A eso me refiero con el reconocimiento. Esto es una parte importante porque a través del reconocimiento paterno los niños van generando seguridad. Y por lo tanto el desarrollo de su personalidad se va a tender más hacia este punto, de el poder llevar a cabo actividades sin miedo. Sin miedo no solamente a que algo malo pase, sino sin miedo a lo que van a decir o si me lo van a reconocer o no. Porque como figura principal, que son los padres, se los vamos a estar reconociendo y de esta forma le vamos a enseñar que lo que él crea que es bueno o grande, así es, por ejemplo. O que incluso también lo que es triste, o lo que le enoja, o lo que le frustra. Recordemos que el mundo de los niños es totalmente diferente al nuestro. Por otro lado, la escucha activa. La escucha activa es no solamente voy a poner atención a lo que el niño me dice, sino que voy a ver con qué emoción me lo está diciendo. Voy a tratar de reconocer la emoción que hay en el pequeño en ese momento. A veces los niños me dicen algo con mucha alegría o con mucha emoción porque a lo mejor lo acaban de descubrir, pero a veces también con un tono de decepción o de tristeza. Y a veces nosotros lo que de pronto solo escuchamos es como el discurso, y a lo mejor para nosotros el discurso no es tan importante como el, se me cayó mi agua, ¿no? Y no me doy cuenta que, a lo mejor el niño tiene una cara de tristeza porque se le cayó su agua y él tenía mucha sed, y él no entiende que a lo mejor puede servirse más o que le podemos servir más. Y es como entender esta parte de, ok, pero eso te pone triste y favorecer la comunicación. O ¿por qué me pones esa carita? ¿Qué sientes que de que se te cayó el agua? Y fomentar la comunicación de las emociones. Y de esta manera lo estoy validando, lo estoy reconociendo, estoy entendiendo cómo lo está viviendo el niño y le planteo una posible solución. Por ejemplo, de no te preocupes o despreocúpate, todo está bien, ahí hay más agua, nos podemos servir más y la sed se te va a quitar, por ejemplo, ¿no? Y empezar a generar este discurso de alternativas positivas. A eso se refiere básicamente este tipo de crianza. Por otro lado, la interacción igualitaria. De pronto aquí hay todo un debate, porque hablamos mucho de los roles de papá e hijos, ¿no? Como roles distintos. Y la interacción igualitaria se refiere, más allá del rol, a que tanto niños como papás tenemos derechos. Y entonces tenemos que reconocer esos derechos, a veces como igualitarios. ¿En qué sentido? El niño merece tanto respeto como yo como papá. El niño merece todo el reconocimiento de ser persona, así como yo de adulto. El niño merece el pensar como piensa, así como yo de adulto también tengo derecho a pensar de cierta forma o a sentirme de cierta forma ante ciertas circunstancias. A eso se refiere la interacción igualitaria. Entender que somos personas, que compartimos esos derechos y que son derechos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Que a lo mejor estamos en momentos de desarrollo distinto porque él es niño y yo soy adulto, pero los derechos ahí están. Y a eso se llama la interacción igualitaria. Y que va un poquito en la mano con lo que decíamos en la diapositiva anterior del trato o del tratar al niño de acuerdo a mi propio ejemplo. Si yo quiero que el niño me hable amablemente y con respeto, entonces yo necesito hablarle al niño amablemente y con respeto. Y a eso nos referimos con interacción igualitaria. Y por otro lado, la negociación. A veces los límites, nosotros los papás de pronto pensamos que los límites tienen que cumplirse de tal cual yo los tengo en mente. Y a veces la negociación es una herramienta, sobre todo ya con niños más grandes, hablando de 6 a 10 o incluso adolescentes, donde puedo poner reglas con el cual incluso el niño pueda estar de acuerdo o que incluso si el niño o el adolescente me pide algo, un permiso o algún juguete o algún objeto que desea, yo lo pueda negociar. Y entonces ahí lo que vamos a inculcar también es que necesitamos cumplir ciertas reglas para tener ciertos beneficios o que incluso nuestro comportamiento, nuestras decisiones tienen ciertas consecuencias. Y a eso se refiere la negociación. Incluso con la hora del sueño, por ejemplo, que de pronto es todo un tema, ¿no? Si de pronto la regla es, necesitas dormirte a las 9 de la noche, pero el niño está en una película, ¿no?
Y entonces es, ok, mira, te doy hasta las 9:30, se acabe o no la película, por ejemplo, a ver qué dice el niño. O incluso al otro día es decir, ok, pero ¿qué te parece si las horas de las películas son 6 de la tarde? Porque generalmente duran 2 horas, se termina a las 8 y así te da tiempo de lavarte los dientes, ponerte la pijama y vamos negociando como esa parte. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. Ok. Y bueno, entonces, más o menos como para que veamos la importancia de estos factores que hemos mencionado, me gustaría que veamos este pequeño videito y podamos justamente ver el contraste entre en cualquier estilo de crianza, más allá de ponerle una etiqueta, en contraste con la crianza positiva, para que vean cómo impacta justamente no solo en la interacción con el niño o en el cumplimiento del comportamiento, de las reglas o del comportamiento que queremos, sino también en este sentido de la relación padre-hijo. Perdón, Jessy, no se escucha el video. Sí, creo que no se escucha el video. Si tienes el link, Ajá, si quieres lo puedo transmitir. ok, a ver, te paso el link. Dame un Vale, segundo. vale. Sí. Te lo pasé por WhatsApp. Sí, permítame un segundo. Mientras, si gustas, puedes seguir hablando y ahorita ya lo pongo. Sí, perdón, Okay. de hecho te quería comentar que bueno, ya tenemos algunos comentarios en el chat grupal. Ok. Y pues bueno, recordarles a todas las personas que nos están escuchando que para darle fluidez a la ponencia, hagan sus comentarios precisamente en el chat para que los podamos revisar. Ok. ¿Quieren revisar las preguntas y los comentarios o mejor primero pongo el Pues, video? como nos diga Jess. A ver, es que no sé aquí cómo ver los comentarios. No ¿Me te ayudas? ¿Me ayudas, Delia? Sí, ¿O ponemos sí, el...? ¿Sí? te leo uno de los comentarios de Paula. Nos dice que tal vez reconocer la emoción, por ejemplo, en el caso del juguete roto, vale más vale más restaurarlo pues que suplirlo con uno nuevo. También nos dice que a los niños les gustan ciertas reglas porque pues se sienten amados y respetados. Y también hace el comentario de que pues el tema le parece interesante, pero que ella considera que le pone muy nerviosa el cómo poner límites y cómo no caer en ser autoritaria o lo contrario, que sería ser un papá, una mamá sin autoridad. Ese es el comentario de Paula, muchas gracias. No, perdón, de Paula, y Alejandra es la que nos comenta que cómo no caer pues en ser autoritario o alguien sin autoridad. Ok. Bueno, voy como por partes. Justo el ejemplo de restaurar el juguete como una acción de valor, justamente es un ejemplo de crianza positiva, porque en ese ejemplo justo lo que estamos haciendo es reconocer la emoción del niño como tristeza por su juguete roto. Reconocemos y validamos esa emoción del niño reconociendo su emoción y el por qué está actuando y sintiendo como lo hace. Y la negociación está en, ¿te gustaría que intentemos arreglarlo?
Y entonces el niño obviamente se va a sentir validado y querido con este acto. Entonces, justamente ese es un ejemplo de crianza positiva. Reconozco desde la empatía, desde la inteligencia emocional, y fomento la comunicación de las emociones. Obviamente, si el niño me dice sí, lo restauramos, que seguramente va a ser así. El hecho de hacerlo ya es como un ejemplo de amor, porque al final es, oh, mi mamá me está ayudando, mi papá me está ayudando a arreglar el juguete que tanto me gusta, porque entendió que es importante para mí. Ese es un ejemplo. Por el otro lado, lo de las reglas sí, hay reglas, pero más allá de las reglas creo que son más bien estos hábitos de que ellos entienden la importancia de ciertas actividades en casa o de ciertas situaciones, porque los niños funcionan más con rutinas. De hecho, es parte de su desarrollo que nosotros empecemos a generar rutinas en ellos. Cosa como esta parte del horario de dormir, el lavarse los dientes después de comer, desayunar, de cenar, el ponerse la pijama, e incluso ciertas actividades por edades como el recoge tus juguetes, pon tu ropa sucia en el cesto de la ropa, lávate tus manos, que son más bien hábitos y que sí les genera seguridad y que a nosotros como padres nos permite ir fomentando, más allá de reglas, un comportamiento adecuado con el ejemplo. Otro ejemplo de esto es, en lugar de solo decirle, recoge tus juguetes porque ya terminaste de jugar o porque ya no lo estás utilizando, que es como una explicación más desde el mundo de los adultos, por decirlo así, es, oye, ¿qué te parece si te ayudo a recoger, si recogemos los juguetes porque ya no los estamos utilizando? Y entonces yo le pongo el ejemplo y empiezo a recoger con él. Y digo, ven, ayúdame, pásame ese y vamos a echarlo a la cajita. Y eso es un ejemplo de cómo empezar a generar estas reglas o estos hábitos. Ahora, el miedo de poner las reglas, aquí solo hay que pensar más que en reglas como este miedo de ser padres exigentes, por decirlo así, hay que pensar justo en el modo y no en la regla en sí. Yo sé que de pronto cada persona tiene como en mente este tema de las reglas como algo inflexible, o la palabra regla parecería que es algo inflexible, pero no necesariamente. Tengamos en cuenta varias cosas. Más allá de pensarlo como una regla tal cual, es qué comportamiento me gustaría fomentar en el niño o qué respuesta me gustaría que el niño tenga. Y entonces decir cómo le imagino y desde el ejemplo y desde el lenguaje positivo que es más directivo, es cómo podríamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esto de la cama, por ejemplo, más allá de, oye, tienes que atender tu cama así nada más, es, oye, ¿por qué no me ayudas a atender tu cama y así aprendemos? Y entonces ayudar, que el niño ayude como le salga y reconocerlo de, lo hiciste muy bien, aunque la sábana o la cobija que me choquita, no importa, es empezar a reconocer esta parte. Y entender que justamente esos comportamientos van a ser graduales, es decir, no vamos a esperar que el niño tienda la cama perfectamente desde el principio, por ejemplo, sino que es poco a poco y no invalidar si lo hizo bien o mal de acuerdo a nuestros estándares, sino la flexibilidad justamente entra en el hecho de decir, ok, está desarrollando una conducta nueva o una habilidad nueva. Estoy poniendo el ejemplo y es más, el niño ya no lo va a ver incluso como una regla inflexible, sino como un hábito, como algo que es importante hacer y que además se siente bien hacerlo porque me lo reconocen, porque me dicen que lo hice bien, porque mi mamá dice que está orgullosa porque lo estoy intentando, o porque incluso me ayudan y entonces es una actividad más que comparto con mi mamá o con mi papá. Entonces yo creo que ahí es donde radica la diferencia. Hay que sacudirnos un poquito el miedo, incluso no solamente al ser inflexibles, sino que ellos puedan lograr cosas y ir solamente pensando como en qué comportamiento me gustaría fomentarle al niño y cómo poder lograrlo de manera gradual, ¿no? Y estos tips de incluso cómo son las frases o cómo poder hacerlo es lo que me puede ayudar a lograrlo, más que nada. Entonces no sé si queramos poner el videito ya, Alex, porfa. O si hay alguna otra por ahí. Sí, nada más comentarles que estamos por terminar el primer bloque. Ok. Entonces, no sé si tengas tú un problema en que sigamos, a lo mejor leyendo las preguntas o algunos comentarios. Tenemos como 4 o 5 minutos, yo creo que 4 minutos, y regresando ponemos Ok. Ok, perfecto. Ok, sí.
A ver, una de las participantes está alzando la mano, está Alejandra, por favor. Te escuchamos, Alejandra. Sí. Hola. Hola. Sí, los escuchamos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Una pregunta. ¿Cómo podríamos ayudar a que los niños puedan expresar sus emociones? La emoción que sienten, o sea, puedan identificar correctamente la emoción que sienten respecto a cualquier cosa que se presente, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el caso del juguete, ¿cómo lo invitamos a que nos diga que lo ponga triste? No, o sea, es que lo que estamos comentando aquí en y entonces, ¿cómo lo pausas? No, es que Ok. es que estás así. Ok. Ok, no sé si me ayudan tantito a cerrar su micrófono para responderles, porque si hay un poquito ahí de ruido. Fíjense que ese tema de las emociones tenemos que tocar ahí también el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Los niños desde las primeras semanas de vida, por decirlo así, empiezan a reconocer emociones en los adultos, hablando de las emociones básicas. Enojo, alegría, tristeza, miedo y desagrado. Entonces, la forma en que nosotros podemos ayudarle a los pequeñitos a identificar estas emociones, primero es enseñándoles cómo se llaman y cómo se sienten y cómo se ve incluso la expresión facial. Y eso lo podemos hacer desde muy chiquititos, o sea, hablando desde los primeros meses de vida, con canciones o simplemente poniéndole el gesto y decirlo, ay, estás triste, o ponerles caritas o tipo emojis, por decirlo así, con la carita triste, la carita feliz, así, para empezarles a enseñar a diferenciar qué es cada emoción, cómo se llama y qué pasa cuando nos podemos llegar a sentir así. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ay, se me rompió mi pluma, a lo mejor yo como adulto. Híjole, se me rompió mi pluma, se me rompió mi hoja en la interacción con los niños. Eso me pone un poco triste. O incluso poner así la cara de, ay, me molesta un poco que dejemos las cosas tiradas, por ejemplo, y empezar a generar ese conocimiento en los niños, desde simplemente la identificación de la expresión facial, relacionándola con el nombre de la emoción y después generando ejemplos en la vida cotidiana como parte de nuestra educación social y emocional. De hecho, los niños son capaces de reconocerlo sin ningún problema. Cuando yo lo voy fomentando en la cotidianidad, hablando incluso de niños de 1 año donde ya tienen los principios del lenguaje, me lo van a poder decir sin ningún problema. E incluso podemos tener en casa unas hojitas con las emociones y decir cómo te sientes por esto y que él me señale con su manita cómo se siente y lo pueden hacer sin ningún problema. Así es como podemos ayudarle a los niños desde muy chiquitos a identificar sus emociones. Pues, a ver, en este momento, muchísimas gracias por este comentario. Damos por terminado este primer bloque. Entonces, en el grupo de Neurodac vamos a enviar el vínculo para el segundo bloque y para que continuemos con esto. Les agradecemos nuevamente y les recordamos que, que se conecten. Gracias. En un momento seguimos. Gracias. Y ahorita nos vemos entonces. Estén al pendiente para que se vuelvan a conectar.